El maestro dijo a la multitud y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Los lían fardos muy pesados y difíciles de llevar sobre la espalda, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias del manto, les agrada ocupar lugares especiales de honor en la sinagoga, les gusta que los saluden en la plaza, que los llamen maestros y que les hagan venia. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 1 al 12. Alguien que le sirve a Dios debe ser una persona virtuosa. Notas amables a la palabra de Dios, martes 15 de marzo, año 2022. Quien le desee servir a Dios debe preocuparse mucho por ser una persona virtuosa. Y eso es fundamental en alguien que aspire a ser discípulo del Maestro de Nazaret, en alguien que aspire a la vida consagrada, a la vida presbiteral, alguien que quiera servirle en el campo de la evangelización, en el campo de la pastoral, en todos los campos de la vida de la iglesia. No se puede decir que solamente será virtuosa la persona consagrada, será virtuosa toda persona que pretenda presentar a Dios en la sociedad, comunicar la palabra de Dios, servirle a Dios en su misma iglesia. Por eso da como los elementos fundamentales Jesús a la multitud y a los discípulos. Le habla a dos conjuntos, a las personas en general, y le habla a sus propios discípulos, diciéndoles como la clave del discipulado, el espíritu del seguimiento de la persona de Cristo Jesús. Seguir a Jesús no es gozar de una serie de privilegios y comodidades en la vida. No es una profesión como para decir: voy a servir en la iglesia para que me remuneren muy bien, porque quiero ascender en la vida social, porque quiero ubicarme mejor. No es ese el punto bíblico. No es sentirse diferente o superior a los demás. No es desconocer la propia realidad de que se es un pecador anunciando a Dios. No es evitar el sacrificio como para decir: yo vengo para ganarme ciertos privilegios. No es como para evitar el dolor o el sufrimiento, diría la Sagrada Escritura. No es sentarse a esperar a que muchos lo admiren porque usted es un representante de Dios, o es un catequista, un misionero, un evangelizador, como decir: yo soy el que dirijo y entonces estoy como por encima de ustedes. Ese es un buen peligro y no se puede ser una persona virtuosa. El apóstol San Pablo recomienda a las personas creyentes no hacer cosa alguna por espíritu de rivalidad o de vanagloria. Lo primero que debe evitar una persona para poder ser virtuosa y buen discípulo, buen creyente de Dios, debe evitar dos cositas: todo lo que haga en relación con las demás personas, que no haya rivalidad, que no haya vanagloria. Al contrario, dice el apóstol San Pablo, que sean humildes y tengan a los demás por superiores a ustedes. Capítulo 2 de esa carta a los Filipenses. Entonces, un buen servidor de Dios en el mundo debe esmerarse por ser una persona virtuosa para cualificar el servicio que le presta a la comunidad.
El servicio será más efectivo si lo presta a alguien que es virtuoso, que es sencillo, que es amable, que es limpio, que es justo, que es transparente, que es correcto. Entonces el servicio se cualifica. Cuando es una persona que cultiva los valores cristianos, no se deja seducir por la ambición del poder, sencillamente adopta esa consigna del maestro de Nazaret. No imiten la conducta de quien creen que están viviendo una religión. Se supone que la hipocresía no es la identidad de un cristiano. El mismo maestro de Nazaret dice que tengan mucho cuidado con los escribas y los fariseos, pues son personajes muy famosos en ese momento como grupos y movimientos religiosos en una sociedad judía, pero son personas muy hipócritas, viven una religión de la apariencia, les gustan los asientos de honor, que los saluden en las plazas y que los llamen maestro. El Hijo de Dios dice, no permita que pase eso en su vida personal. A ningún hombre sobre la tierra hay que darle esos privilegios. Que el mayor entre ustedes sea el servidor. Y así lo dice el maestro. El Papa Francisco da un aporte excelente acerca de un verdadero discípulo virtuoso. Y el Papa Francisco afirma que existen actitudes que desdicen de una persona creyente. ¿Qué actitudes son molestas en la iglesia, en los fieles, en los grupos, en los movimientos, en la sociedad? En la sociedad que supongamos que casi una persona no vaya a la misa, ni esté mucho en relación con personas, con jerarcas de la iglesia, y de pronto se le escucha ese comentario a esa persona que le molesta la soberbia de las personas. Entonces, ese es el punto que pone el Papa como un punto bien común, la soberbia de la persona cuando se le pide un servicio en la iglesia y la persona se cree la dueña de la iglesia. O la persona cree que eres el reemplazo del sacerdote o del párroco. O la persona cree que puede ponerle la puerta al otro allá en el templo parroquial, porque es que yo soy el que mando aquí. Te dice el Papa Francisco la soberbia, que es tan difícil de vencer. La segunda, la apariencia de una religión, como la persona muy preocupada porque digan que es muy santa y que es muy buena y le preocupa hartísimo qué dirán los demás. El Papa Francisco dice, de ninguna manera hay que dejarse dominar de la soberbia y de la apariencia en materia de religión y estar mirando por encima a los demás. Y el Papa dice así, estar mirando por encima a los demás. El discípulo del maestro sigue a su maestro y la clave que da la Biblia es para que una persona sea un excelente discípulo, llegue a ser un perfecto discípulo, o como la Biblia dice, que pueda ser tan igual a su maestro, pero no más que su maestro, pero al menos es igual a su maestro. Entonces la Biblia da una clave, y la clave que da la Santa Biblia es con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas. El discípulo sigue a su maestro y lo sigue con el alma, con el corazón, con sus fuerzas. Y así lo hace el verdadero discípulo. Que bueno, hemos aprendido hoy. Alguien que le sirve a Dios debe preocuparse por ser una persona muy virtuosa. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,